Pluralismo, compromiso. Presenta Actualidad Central. Discusión abierta. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta discusión abierta, una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Fíjese que en los últimos días la Secretaría General de la OEA entregó un informe, un estudio que realizaron respecto a la política en contra de las drogas que ha existido en los últimos 40 años. Dentro de sus conclusiones decía, esta guerra ha fracasado. Y de hecho el expresidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, dijo en la Comisión Global de Política de Drogas, dijo, la forma de criminalizar y prohibir hasta ahora ha fracasado y después de 40 años hay un número mayor de drogadictos. ¿Está Chile preparado para comenzar a pensar en despenalizar drogas? No solamente hablar de la despenalización de la droga, ver cómo se prepara un país como el nuestro, si es que está preparado, para rehabilitar, cómo se aborda como tema de salud pública, de seguridad, la criminalización que se produce sobre los consumidores, el narcotráfico, en fin, todas esas aristas son las que queremos abordar. De inmediato saludamos a nuestros invitados, parto por don Osvaldo Torres, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central. ¿Cómo estás? Bien, bien. Yo lo saludo como no lo hubiera visto, pero estuvimos tomando café antes, pero es parte de la tele. Saludamos al médico psiquiatra don Milton Flores, que salió a la luz pública debido a que recibió una condena de 41 días de presidio remitido por plantación y cultivo legal de marihuana. ¿Cómo está, Milton? Aquí estamos. ¿Ah? ¿Está bien? Agradecidos por la invitación. Dedicado a la rehabilitación, a las terapias que tienen que ver justamente con aquellos que están pasando por el problema de adicción a las drogas, saludamos al médico psiquiatra Yamil Quevedo del Instituto Médico Chilcut. ¿Cómo estás, Yamil? Muy bien, buenos días, Pablo. Analista político de renombre, de lujo tenerlo acá. ¿Cómo está Guillermo Holzman? ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Pregunta, parto contigo, Pablo. De aquí voy para allá. Okay. ¿Ya? ¿Está Chile preparado para comenzar a pensar en despenalizar las drogas? ¿Preparado en términos de lo que significa salud pública, en términos de lo que significa de control del caso de que se despenalice alguna droga? En fin, todas las aristas que involucra el hecho de despenalizar una droga blanda, dura, la que sea. Bueno, primero, si está preparado, la única manera de reflexionarlo, pienso yo, es que hay que sacarlo de la idea de madurez, porque Chile no son todos. Yo conozco gente de los años 90 que está pregonando o proponiendo estrategias de reducción de daño y de despenalización o descriminalización del consumo de las drogas, particularmente la marihuana, y no había sido escuchada. Entonces, hoy día están muy satisfechos y contentos con que la evidencia empírica demuestra que es distinto ser un consumidor por ocio, por vía de ratos libres, a ser un adicto a una determinada droga. Entonces, yo creo que hay condiciones para reflexionar directamente la adecuación de la institucionalidad que hoy día gobierna la estrategia de droga, que ha fracasado, en nuevas perspectivas de salud pública y lo que tú planteas. Yamil, ¿está Chile preparado en algunas o todas las aristas que involucra el comenzar a despenalizar drogas? No sé si está preparado, pero mi impresión es que el debate se impone. Se impone por la sociedad y se impone por el fracaso de las políticas públicas a nivel global. A mí no me parece que Chile pueda mantenerse ajeno a este debate. Y la verdad es que me parece que lo importante es cómo la sociedad convoca a los distintos actores sociales y cómo aborda el tema en sus distintas aristas. Y mi preocupación mayor es dónde están puestos los focos. ¿Por qué ha fracasado la política actualmente de criminalización de las drogas? Esta guerra contra las drogas, ¿por qué fracasó a juicio tuyo? Yo pienso que tiene que ver con paradigmas y también tiene que ver con simplemente con mirar los datos. No ha disminuido el consumo, no ha disminuido la patología adictiva, no mejoran los tratamientos, y si uno ve que acciones de políticas públicas son efectivas, más bien corresponden a modelos de reducción de daño, por ejemplo metadona y buprenorfina en Estados Unidos para el control de la heroína, reducción de la criminalidad, y por otro lado en Chile, cómo las personas que tienen patología adictiva acceden a tratamiento, qué tipo de tratamiento reciben, qué calidad de tratamiento. Guillermo.
La verdad es que, y basándome mucho en el informe de la OEA que tú hacías mención, yo creo que Chile ha logrado avances en lo que es tener una política pública respecto a lo que es el control, ya sea por la vía penal o por la vía de salud pública. El tema de salud pública se está imponiendo ahora último. Sin embargo, más que de fracaso, yo diría que hay de insuficiencia. Una insuficiencia institucional, por una parte, una insuficiencia en términos de definir los problemas alrededor de la droga, en términos de adicción, en términos de consumo habitual, que no sea adictivo, en términos de su impacto, el tema de seguridad ciudadana, por ejemplo, en términos de impacto respecto a rehabilitación, prevención, etcétera. Y yo me atrevería a decir de que hoy día, a nivel hemisférico, el debate no solamente es necesario porque la sociedad de alguna forma lo está presionando, sino porque no tiene ningún sentido una política pública que conlleve una legalización de determinado tipo de droga para uso personal bajo determinadas condiciones, si no hay también una plataforma de cooperación hemisférica entre los países que le dé sentido a todo eso. Porque finalmente, cuando hablamos de drogas, estamos hablando de la producción, estamos hablando de la distribución, estamos hablando del consumo. Es decir, tienes una diversidad de miradas que es necesario que el Estado lo vea en forma íntegra, y probablemente ahí es donde tenemos, yo diría, insuficiencia institucional, por una parte, y una falta de gobernanza, particularmente para poder incorporar en este debate no una mirada sancionadora desde arriba, sino que una mirada mucho más participativa respecto al compromiso que cada actor debe asumir dentro de la sociedad para poder cooperar justamente a que la droga no se transforme en un mal social, o no se transforme en una situación que va a generar un impacto negativo para toda la sociedad. Doctor, ¿está Chile preparado para pensar en despenalizar drogas en general? Yo pienso que vamos bastante más adelantados de lo que se alcanza a visualizar. Chile está trabajando ya en el tema hace mucho tiempo. Yo creo que a partir del 89 se comenzó a hacer un estudio profundo sobre la materia, y hoy día hay realizaciones en curso ya. Nosotros estuvimos trabajando el año pasado, todo el segundo semestre en el Senado, planteando desde una perspectiva mucho más profunda una comprensión que tiene que ver con que las drogas hoy día son un síntoma de problemas estructurales de la cultura. Hoy día hay un modelo que propone la relación adictiva, digamos, en general con la materia en particular, y que da cuenta de una falta de cobertura de dimensiones más trascendentes de la realidad, que hoy día la ciencia hace mucho rato, hace 100 años que ya demostró. Chile está trabajando sobre el tema, y lo que está pasando hoy día en Chile es el fruto de un esfuerzo que se viene realizando. O sea, no es que hoy día esté apareciendo esto de la nada. Y vemos que esto también está sucediendo afortunadamente a nivel americano. O sea, aquí hay quiero tirar una pregunta para el medio de la mesa, para que la responda el que quiera, desde el punto de vista que quiera, obviamente. ¿Las drogas son una necesidad o son un suntuario? Me explico. ¿Una sociedad sin droga puede funcionar o necesita necesariamente droga? Si yo veo la historia, todas las sociedades, todas las culturas se han drogado. Con alcohol, con hierba, con lo que uno pudiera ocurrírsele. Entonces la pregunta es, si es que es una necesidad, vamos a tener que legislar para disminuir el control de daño y hacerlo en forma madura. Si es que es un suntuario, ¿para qué lo tenemos? Se pasa a ser un lujo, algo que no se necesita. Esa es mi pregunta, profesor. Pero, ahí, primero una cosa acerca de lo que tú planteabas antes. Se me hace la idea de si estamos o no preparados. Era como la discusión de los años 80 en Chile, si el país estaba preparado para llegar a la democracia. O sea, la gente puede madurar en la medida en que ejerce las responsabilidades que tiene que tener. Entonces, con el tema de la droga es relativamente lo mismo. O sea, es un hecho la causa de que, como tú dices, la droga existe, y existe desde tiempos milenarios, y los mapuches tenían determinadas drogas, los incas también, etcétera. Lo que ocurre es que las características del consumo de hoy es un proceso de industrialización de distinto tipo de drogas que comienzan a ser un negocio para el desarrollo de una economía informal, una economía negra, que se transforma finalmente en una distorsión del crecimiento y del desarrollo de nuestros países. Guillermo, Mujica en Uruguay no tuvo piso político para poder despenalizar la marihuana. No, pero abrió un debate lo suficientemente amplio, que duró más de 7 meses, la práctica desde que lo propone hasta que en una propuesta bastante osada, y después en el Parlamento con un debate
debate que lo cambió casi radicalmente el proyecto que presentó, pero que en definitiva yo creo que va en el camino correcto en términos de colocar el tema en el debate. Se atrevió a colocar el tema en el debate, y cada sociedad tiene que enfrentarlo de forma distinta. Es decir, no hay un modelo único para enfrentar el tema de la adicción a las drogas. Holanda lo tiene de una forma, incluso en Estados Unidos varios estados lo han enfrentado de forma distinta, acá en América Latina distintas fórmulas, porque hay un tema de cultura por otra parte. O sea, el tema de las drogas tiene que ver con la cultura de la sociedad y la evolución de la sociedad. No es un tema solamente, yo diría, económico. Finalmente, como bien se decía, claro, la industrialización lo coloca en un plano económico, pero en definitiva, yo diría, cuando uno parte con el tema de la droga, parte con una cosa que es cultural. El tema es cómo esa cultura no se va a desviar hacia un sentido que va a ser nocivo para la propia sociedad. Mira, el presidente Calderón en 2006 comenzó su guerra contra las drogas. Fracaso rotundo. 60.000 muertos. Claro. Entonces, pero eso es narcotráfico. Claro, pero que se habla de guerra contra las drogas y se generaliza. Entonces, y también dentro del narcotráfico incluye las drogas llamadas blandas. Para ello. Quizá me parece a mí importante profundizar un poco en la comprensión, la funcionalidad de la droga. O sea, hoy día la droga tiene una funcionalidad. Primero, para atender intereses económicos de gente que se lucra con la debilidad humana. O sea, ¿cierto? Es una de las industrias más que enriquece a mucha más gente y que la enriquece de manera, como ustedes saben, a través de la cosa clandestina. Por un lado. Pero por otro lado, siempre la droga ha estado asociada a la búsqueda de la trascendencia, a la búsqueda de... Y ahí hay que entrar a distinguir la categoría de las drogas, porque hay drogas que tienen un mecanismo de acción que permiten aliviar tensiones, como el alcohol, que lo que hace, ¿cierto?, es buscar frenar el control para que la gente pueda desahogarse y se obtienen catarsis transitorias, y que finalmente es la única respuesta que a veces las personas tienen para poder experimentar momentos con alto costo. Y hay otras drogas que tienen otro efecto, como la expansión de la conciencia, que permiten contener caudales en cauces más amplios, que también son respuestas que son muy necesarias y que a veces son urgentes. Entonces, falta entender cuál es la función que tiene la droga, y para poder entrar a distinguir. Porque ya se mezclan planos, se mezclan los que tienen enfermedad, los adictos, con los usuarios responsables, con los narcotraficantes. Aquí todo el mismo saco. Y en esa distinción, ¿cuáles serían despenalizables, doctores? Usted también es doctor, pero ellos son psiquiatras. Yo tengo una visión distinta. A mí me parece que la relación de los seres humanos con las sustancias adictivas es dual de alguna forma. Es a la vez fenómeno social y cultural, y efectivamente las drogas siempre han acompañado a las distintas sociedades, pero es a la vez una patología y un fenómeno biológico. Cómo se construye esa relación. Y si bien es cierto, en todas las sociedades han habido consumo de drogas, también en todas las sociedades hay personas que se enferman en esa relación, que construyen una relación patológica con la sustancia, se van marginando de su función y su rol social y se van perdiendo. Ahora, lo que pasa es que la ley está completamente desfasada de ese enfoque, porque por una parte hay una legalización de drogas que son bastante dañinas, como el alcohol y como estamos viendo ahora en el consenso que hay sobre el tabaco y sus daños, y otras drogas que probablemente no sean tan dañinas, como la marihuana, que está prohibida. Entonces, la distinción entre droga legal e ilegal no es pertinente respecto al daño que causan. Y por el otro lado, en el debate se confunde lo que es una adicción a una droga de lo que es el consumo de la droga. Entonces, el alcoholismo es distinto al consumo de alcohol, ¿ya? Y el consumo de marihuana es distinto a un adicto a la marihuana. Y esas 4 diferencias no están expresadas en una adecuada ley que permita regular las condiciones en que los cuales los individuos se relacionan con esas drogas y la respuesta que la sociedad le entrega a ese consumidor. Entonces hoy día tenemos amplia represión al consumo y a la producción individual, en el caso de la marihuana, pero no tenemos grandes restricciones al consumo del alcohol. Y todas las medidas que están asociadas, por ejemplo, a la regulación del consumo de tabaco, se van demostrando como apropiadas. Entonces la pregunta es, ¿por qué en la marihuana, que no tiene ni la peligrosidad del alcohol,
no se produce una política de regulación de su consumo y también de su producción individual, como lo mencionaba Guillermo en el de Estado Colorado, que están construyendo la ley después de este plebiscito que la aprobó. Una Holanda en Estados Unidos. Claro, y con una paradoja, que es que Estados Unidos era el guardián de la guerra contra la droga en su propio Estado federado. Lo que pasa es que hasta la gente que propone el mercado, el libre mercado, está dándose cuenta que en realidad igual es un problema, porque hoy día, lo que comentábamos delante, ¿cierto? Smith-Hebel, mandado por Lupsic, propone sus 95 medidas y las últimas 2 tienen que ver con despenalizar las drogas de aquí a 10 años, porque ellos ven que en realidad la estrategia de prohibición es inconducente por ejemplo, en el caso de la cannabis, la comparación, digamos, de la agresividad y el daño es absurdo. Entonces, ellos están desde la inteligencia y el análisis macro visualizando que hay que tomar medidas maduras, digamos, que trasciendan el prejuicio. Pregunta para la vuelta de la pausa. ¿Qué ganamos y qué perdemos despenalizando? ¿Cuántos recursos se han destinado en este fracaso? Porque la ley 20.000, que Ricardo Lagos llega y dice, mira, sabes que vamos a sancionar el microtráfico, ¿qué tan efectiva ha sido? ¿De qué ha servido? Y ver también el tema de la rehabilitación, porque esos son los que se caen para el otro lado y hay que ver cómo se les va ayudando y se les va informando. Recuerde, @actualcentral para sus preguntas, sus comentarios, lo que quieran, o en el hashtag Actualidad Central. Pausa y ya volvemos. Bien, ya estamos de vuelta. Nuestro debate, nuestra conversación es: ¿está Chile preparado para despenalizar droga? Yamil, tú recibes y tú atiendes a la gente que viene con daño. Entonces la pregunta es, bueno, ¿quiénes son los que se exponen a caer en el exceso y terminar como adictos? O preguntado de otra forma, ¿quiénes pueden y quiénes no pueden consumir ciertas drogas? Porque la droga no es para todos, es para los que a lo mejor tienen ciertas condiciones psicológicas, ciertas personalidades, y pueden tener un consumo moderado, recreacional, y otros que lamentablemente o afortunadamente no pueden tocar ningún tipo de droga porque pueden caer en el exceso, personalidades adictivas. Exactamente, y hay una distinción extremadamente importante, que es, para poder entender la relación del sujeto con la sustancia, no podemos pensar en términos si una droga es buena o mala o mejor que otra. Yo no estoy de acuerdo con el concepto de drogas blandas o duras. Para poder entender eso hay que entender 3 partes: el sujeto, la sustancia y la circunstancia, o el ambiente o el contexto. La combinación de esas es lo que genera patología o no. El cerebro no distingue el estatus legal de la sustancia. No distingue eso, no es capaz de distinguir. Alrededor del 40% de la vulnerabilidad a desarrollar una adicción es de origen genético. ¿Hay personalidades adictivas? Hay personas susceptibles de desarrollar la patología, más vulnerables. Pero si esa persona no tiene acceso a la sustancia, no va a desarrollar la enfermedad. Y eso corresponde a una predisposición genética, a rasgos de la personalidad, a interacción con el ambiente temprano. Ahora, tú que atiendes pacientes que son adictos, ¿estás a favor o en contra de la despenalización, en este caso, de la marihuana? No quiero quedarme pegado en el tema de la marihuana porque es uno de los tantos temas que queremos abarcar. Primero, yo estoy muy contento de que se debata y que se abra esto en la sociedad. Segundo, pienso que el modelo de penalización o la guerra contra las drogas está más bien fracasando. Ahora, a mí lo que me preocupa es dónde se ponen los énfasis en la discusión. Y fundamentalmente 2 temores: el entender que la legalización o la despenalización como la panacea para resolver el problema de las drogas y de la adicción en particular. Y en segundo lugar, que a mí me da la impresión de que la sociedad está entendiendo que si se pone en la discusión una eventual despenalización del consumo es porque la marihuana no tiene efecto, o la marihuana no es dañina o peligrosa, incluso no es adictiva. Yo tengo pacientes que me dicen, cuando yo pregunto acerca de consumo, me dicen, bueno, qué sé yo, consumo alcohol y bueno, marihuana, pero marihuana no es una droga, es una planta.
¿Qué se gana y qué se pierde despenalizando drogas? A ver, yo creo que la primera cosa es cuando se despenaliza, lo que se está despenalizando, lo que se está discutiendo, está asociado al consumo individual. O sea, es decir, no necesariamente a una cosa de mercado completa en términos de lo que implica colocar mucho más droga a disposición de toda la gente, de tal forma que aquel sujeto, como tú bien dices, que no lo ha probado, tenga un incentivo para probarla. O sea, hay un tema asociado al consumo básicamente individual. Hay países que han despenalizado la marihuana, no hay estudios o no hay evidencia, como lo dice el informe de la OEA, de que la despenalización tenga un efecto de aumento en la demanda directo. Hay países que han despenalizado, por allá al detalle, tantos microgramos de heroína, de cocaína para uso individual. Lo que sigue estando penalizado dentro de ese esquema es la gran producción, es cuando ya tú pasas al narcotráfico directamente. Entonces yo diría que cuando hablamos de penalización estamos hablando del comportamiento individual frente a la droga, y no estamos hablando de que se está avalando el narcotráfico a nivel del país o a nivel de países. Entonces yo creo que ahí hay una cosa que es importante. Y lo segundo es que para despenalizar, no basta con despenalizar si no tienes también adecuadas políticas de prevención, adecuadas políticas de mitigación justamente del daño que se provoca. Porque lo que hemos descubierto, hay varios ejemplos, si tú vas solamente a penalizar, vas a llenar la cárcel de muchos microtraficantes o consumidores, pero no vas a arreglar el problema de la adicción. ¿Ya? Entonces, la despenalización, y entonces luego con esto termino, tiene una cosa, yo diría, positiva desde el punto de vista que hay un control sobre la calidad de la droga, ¿ya? Que evita la adicción, o sea, en términos concretos. Porque como todas las cosas ilegales, que pasó con el tema del alcohol hace muchas décadas atrás, finalmente terminan dándote, digamos, colonia, qué sé yo, como con saborizante, digamos, y no es ningún tipo de licor. Y hoy día pasa que tenemos una marihuana que está manejada, intervenida, y que te genera una adicción que es mucho más grave cuando llega a menores, cuando llega a universitarios, por ejemplo. Además, financia la delincuencia, aquí como lo dice Fernando Puente. Echándole una miradita, a ver si están de acuerdo con esto. El médico jefe, el doctor Julio Paravicino del Hospital Psiquiátrico de la Universidad de Chile, de la Unidad de Dependencia, dice lo siguiente: la despenalización significaría legalizar, en parte, una tercera droga de abuso que produce tanto daño como el cigarrillo o el alcohol. Y dice después, la cultura de nuestro país no refleja un perfil de población basado en el autocontrol. A esta realidad se suma que en Chile cerca del 80% no es capaz de entender lo que lee. Eso significa que solo un 20% tendría un criterio absolutamente formado. ¿Está de acuerdo con eso usted, no? Yo, para nada. O sea, conecta variables no tienen absolutamente nada que ver. O sea, si la gente no entiende un mensaje, lo que uno podría concluir es de que solo el 20% que puede leer un mensaje en una cajetilla que dice que mata, tendrá derecho, digámoslo, a consumir ese cigarrillo. Es como absurdo, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Yo pienso que sintonizo con lo que tú planteas, que el foco aquí, y aquí entender lo que está a la base, es que hoy día las explicaciones científicas ya no pueden solamente basarse en el análisis material de la existencia. Hoy día, si uno quiere capacitar a la persona para que tenga atributos que le permitan administrar una relación con alguna sustancia como esa y con otros elementos que son a veces más adictivos como el dinero y otro tipo de cosas, pasa porque uno reconozca que hay espacio en donde uno puede trabajar. Hay universidades como la UFRO que está habilitando en metacompetencia a los responsables que trabajan en el Sename. O sea, existe hoy día un espacio que es susceptible de reconocer y donde en ese contexto hay sustancias como la marihuana que efectivamente abren a través de una utilización conveniente la expansión de la conciencia y logran instalar la posibilidad de cristalizar identidades trascendentes en el sujeto, y eso hoy día es científico, o sea, no es una volada, digamos, sino que es lo que toda persona que usa cannabis experimenta una expansión y una percepción amplia que incorpora otra información. En ese espacio uno puede entrar a habilitar y desarrollar atributos de otra categoría, metacompetencia, que le pueden permitir a un sujeto los resultados más eficientes en adicciones, porque una cosa es trabajar con las adicciones para dejar al sujeto en abstinencia,
Correcto. Y otra es liberar al adicto y recuperar un grado de libertad para el sujeto. Y los resultados más significativos que yo conozco están en los trabajos que hace el doctor Mafit en Taquihuasi, donde usan metodologías chamánicas para poder generar experiencias de otra categoría en un sujeto que en la psicoterapia no hace eso. Busca que el sujeto tome conciencia, que se dé cuenta, que esté más despierto. Y eso habitualmente se vincula al trabajo en un plano meta, en el plano espiritual de la existencia, que está además garantizado en el artículo 1 de la Constitución. El artículo 1 de la Constitución habla de la dimensión material y espiritual de la existencia. Letra muerta. Osvaldo, antes de irnos a la pausa, pero ustedes también tienen en la universidad, no quiero dejar pasar la oportunidad, diplomado. Sí, hay uno. Sí, explícamelo tú. O sea, desde hace 12 años hay un postítulo sobre producción de daño en diploma, pero además se hace formación técnica en eso a monitores de sectores populares, y hemos tenido una recepción bastante importante. Es reconocido además como una contribución que la universidad hace hacia la sociedad respecto de las posibilidades de otras estrategias más allá de la represión y la criminalización. La Universidad Central, la Escuela de Psicología, estuvo participando de un estudio en La Reina. Y habían alumnos de psicología que hacían su práctica. La Central desde el 92 que está interesante. Pero fíjate que a mí me preocupa porque... Muy bien, pero en este encuentro internacional que se hizo el jueves y viernes, donde estuvo el expresidente Lagos, salió una denuncia de una comunidad terapéutica de Padre Hurtado que decían que los métodos de control sobre la abstinencia a adicciones que se desarrollaba ahí son brutales. O sea, lindan con la tortura. Echemos a la rehabilitación a la vuelta. Y ya volvemos. Les voy a leer algunos twitters que estoy debiendo. Estoy en deuda con ustedes, así que ya volvemos. Estamos de vuelta acá en Actualidad Central. A ver, alguno de los twitters dice: R. El Bosque dice: no estamos preparados. Entiendan, la marihuana es una droga. No quiero vivir en las calles marihuaneros. Aumentará la delincuencia. Dice Jorge Guiguren: los únicos beneficiados con la penalización son los traficantes. Además, los consumidores sabrían qué consumen y se debe educar. La verdadera puerta de entrada a las drogas es el contacto con el traficante. Eso responde a una razón súper lógica. Tú tenés que vincular con un delincuente, entre comillas, para poder conseguirlo. Está todo el tiempo tratando de tenerte lo más controlado posible, por lo tanto te pone drogas que efectivamente aumenten ese control. Claro. Happy Plant de Ñuñoa dice: la cantidad de plata en impuestos sería enorme. Hoy en Estados Unidos es el cultivo más rentable y legal. Eso es lo que dice Happy Plant. Y por acá: respecto de las drogas que venden en las farmacias, no hay que olvidar la adicción a los ansiolíticos y distintos psicotrópicos, dice Leonardo Arce Vidal. Eso es parte de las opiniones. ¿Va a estar presente en el debate presidencial este tema o no? Sí, definitivamente. Definitivamente. Porque es parte de una política pública que afecta, que tiene impacto electoral. ¿Es rentable en voto? O sea, es rentable en términos de poder colocar a los candidatos en una posición incómoda y de definiciones. Máxime cuando esta situación se plantea casi acá en Chile en términos valóricos. Es decir, digamos, llega ya a un punto tal en que muchas veces la discusión política se reforma en valórica, cuando en realidad no tiene mucho que ver con eso. Ya la opción valórica es la opción del consumo respecto a por qué yo me puedo no acercar a una droga, pero no respecto a la política pública como elemento, como factor. Yo creo que hay diferencias importantes. Además, especialmente en este periodo, en donde hay un momento evolutivo, digamos, en la sociedad chilena, donde se están reclamando transformaciones profundas. Y las transformaciones profundas tienen que ver con actualizar una mirada que incluya dimensiones de la vida. Los estudiantes han reclamado, quieren ser mirados de otra manera, quieren tener espacios donde la unión trascienda cualquier distinción. O sea, hay un momento evolutivo en la sociedad chilena que vincula el tema especialmente con la ganada y que expande la conciencia. O sea, habría mucha gente que se beneficiaría con que los responsables expandieran su conciencia, incluyeran elementos para la observación y reconocer elementos trascendentes al plano donde las diferencias
son legítimas. Hay elementos, digamos, desde el punto de vista médico, que es fundamental reconocer, y uno de los factores es el grado de desarrollo. ¿Tú recetas consumo de marihuana? Mire, nosotros en este minuto... yo ¿O recetaste alguna vez en la vida para que no te vayas problema? Nosotros estamos muy cautelosos, y quiero hacerle una confesión. Nosotros venimos como equipo de investigación trabajando, como decía, en el año 89. Muy celoso de que el capital científico que hemos tenido no se comprometa. Nosotros en el año 2008, mientras estaba la expresidenta Bachelet, nosotros dijimos, bueno, empezó a haber un revuelo con el tema del San Pedro. Y nosotros hemos utilizado enteógenos como para el perfeccionamiento del equipo. Lo usamos. Y dijimos, ahora, ¿a quién le preguntamos qué hacer? Porque aquí, ¿quién tiene autoridad? Y fuimos nosotros en ese minuto a la Agencia Nacional de Inteligencia, a la ANI, y le dijimos, miren, nosotros venimos a entregarnos un grupo científico que ha incorporado tecnología chamánica para expandir la conciencia, y queremos ver qué hacemos, porque si estamos comprometiendo lo fundamental, soltamos. Pero si no, nos dijeron, miren, ustedes son científicos, tienen publicación, son científicos, no hay problema. Nos dieron extraoficialmente la pasada y nos dijeron, miren, ¿saben qué? Además nosotros estamos preocupados porque la política oficial de drogas del CONACE en este minuto, nosotros estamos muy preocupados por la ignorancia en la que se fundamenta. O sea, ellos estaban muy preocupados porque no había coherencia y además no tenían propuestas alternativas, no habían cosas que proponer. Por eso que en este minuto que este tema se esté trabajando como se está trabajando parece muy razonable, porque es la hora de instalar políticas más coherentes, más lógicas, porque hoy día la incoherencia genera mucha más. Pero tú ves que los candidatos realmente con posibilidad, Guillermo, te pregunto también a ti, Osvaldo, ¿van a tener este tema dentro de sus programas de gobierno? De los dos candidatos, voy a ser probablemente Michelle Bachelet y algunos de los dos de la alianza, o sea. Bueno, yo no bueno, y ahí sumarle también a Marco Enrico Minami, que en el fondo va por fuera y probablemente varios otros más. Pero yo diría que sí, lo van a incorporar. Los comunistas ya lo tienen puesto como bandera y ahora que van a estar negociando con la expresidenta, y lo de Luxic seguramente va a tener algún efecto sobre la derecha. Sí, eso está por ver. Ahora, yo la verdad que a los televidentes yo le diría, en la página de la OEA, que es www.oea.org, está el documento completo. El documento completo tiene el análisis analítico, el informe analítico, con todo lo demás. Tiene un informe analítico bastante bueno donde se ve el tema de la producción, del consumo, de las políticas públicas, el debate en el hemisferio de lo que es la despenalización. Hay hay 7 documentos más asociados al tema de la salud, al tema de seguridad, de la delincuencia, de la violencia, que están muy completos, que están muy actualizados además. Esto lo acaba de entregar hace 2 semanas atrás, y a su vez hay uno de escenarios respecto a donde se plantean los 4 escenarios, donde hay escenarios, ¿no es cierto?, respecto a si acaso se va por la despenalización. Hay todo un relato en términos a futuro, de aquí al 2025, otro escenario donde se va respecto a solamente prevención, y finalmente un escenario de ruptura donde tú no haces nada y dejas que el mercado ilícito que finalmente siga funcionando. Pero yo creo que es interesante poder tomar la cosa comparada, porque en el fondo, y más allá del tema médico, que ya es un tema per se y que debe discutirse en cada sociedad, llega a conclusiones que son evidentes. En primer lugar, los problemas asociados al consumo de droga son variados y múltiples. O sea, no hay un solo problema. O sea, con tener una legislación no se soluciona el problema. En el segundo lugar, no hay una correlación que uno pueda decir que tu consumo de droga eres violento. Hay entornos, circunstancias que son distintas, hay o no haya droga. Está el tema con el tabaco, como mencionaba Osvaldo, está el tema con el alcohol, por otra parte. Está el tema, hay países que han colocado impuestos, 25% por la producción de marihuana. Hay otros, como lo decía Mujica, que el Estado iba a ser el único productor de marihuana. O sea, el único poder, que iba a tener la capacidad de ofertar marihuana. Y ahí se pasa a revista todo ese tipo de cosas. Entonces yo creo que hay un debate que es informado al respecto a qué cosas han surtido efecto en otras sociedades, y otras como en Portugal, que se trabajó como una medida para la delincuencia. O sea, nosotros aquí tenemos un tremendo problema de seguridad pública que no ha sido posible de ser solucionado, y la despenalización de la cannabis se sabe que es una medida práctica, madura, efectiva. O sea, si la gente que quiere hacer algo en seguridad pública no tiene la madurez y sigue atrapada en el prejuicio, quiere decir que no tiene ganas de resolver problemas. Y aquí hoy día necesitamos resolución de problemas concretos, maduros. Yamil, la pregunta es simple.
Se despenalizar, vamos a hacer nuevamente la marihuana porque pareciera que es la más factible que se despenalice luego. Ya hemos hablado de la despenalización en general, pero se despenalizara la droga hoy día. ¿Tendría que el sistema de salud pública prepararse para rehabilitar más gente? ¿Tendrían que las ISAPRE, en términos de lo que son sus planes, tener codificado la atención de rehabilitación de alguna dependencia? ¿Cómo ves tú qué va a pasar? ¿Van a tener más pacientes las clínicas de rehabilitación o se va a mantener todo más o menos igual? Yo no sé el impacto que podría tener eso en la demanda de atención. Lo que yo sí sé es que actualmente no se logra dar cobertura de acuerdo a las necesidades de la población. Pero además hay otros problemas. En Estados Unidos la encuesta nacional de uso y abuso de sustancias muestra que hay 20 millones de personas que cumplen con criterios de abuso de dependencia de sustancias, de los cuales el 95%, la vasta mayoría, siente que no necesita tratamiento, porque es parte de la enfermedad. Parte de la enfermedad adictiva es no poder darse cuenta de lo que a uno le pasa internamente, de las consecuencias que ha tenido el consumo, del impacto que ha tenido el consumo en nuestras vidas, en nuestra biografía. Es parte de la enfermedad. ¿Cómo las políticas públicas pueden abordar eso? Es bien complejo, porque no es lo mismo que otras patologías. Si uno se quiebra una pierna, le duele, no puede caminar, ¿cierto? Sabe uno claramente que tiene una enfermedad. Los adictos no se dan cuenta. Habitualmente ingresan a los tratamientos porque las familias los presionan, porque hay una situación legal, ¿cierto?, que los apremia, y esos aspectos también tienen que ser considerados. Yo, la verdad, no conozco, tengo dudas, y lo planteo acá al panel, qué es lo que sucede con la salud privada, con las ISAPRES, si las ISAPRES se están haciendo cargo. Yo no sé tampoco, tengo la sensación de que la sociedad no entiende completamente que esto es una enfermedad, que la adicción es una enfermedad. Yo no sé qué pasa si voy a la ISAPRE y digo que tengo una adicción y cuáles son mis opciones. No sé cómo los demás entienden. Nos vamos a quedar en puro debate. Pero pasa yo creo que es súper importante lo que dice Yamil, porque entramos a uno de los aspectos importantes de lo que debiera ser el debate presidencial respecto a una política pública sobre el tema de la regulación de los consumos de distintas drogas. Como decía un tuitero ahí, el problema no es si son drogas o no son drogas, es una droga, el tabaco, el alcohol, la marihuana, la cocaína, etcétera, son drogas, tienen sus problemas, tienen sus problemas, pero como hemos despejado aquí en el panel, una cosa son los adictos a determinadas drogas y otra cosa son los consumidores de determinadas drogas. Ahora no podría cambiar mucho si tenía una droga legal que puede acceder como el alcohol. Permíteme plantearte algo. En Holanda, el primer gesto que se realizó es que el Estado, tú decías que los pacientes tomen conciencia. En Holanda el Estado hizo conciencia de ser el generador de las condiciones para generar adicciones. En Chile el Estado todavía no se hace cargo de que el modelo de vinculación, que la dinámica colectiva es una dinámica adictiva. Hay una cultura adictiva que genera patología adictiva, donde la adicción a droga ya es como el clímax, digamos, de la degradación, pero donde hay un modelo adictivo manifestado en todas las áreas. Por ejemplo, yo creo, perdón, que no solamente podemos aprender de las experiencias internacionales, yo creo que podemos aprender de lo que está pasando en Chile, por ejemplo, en relación con el tabaco. Está incrementándose la percepción de riesgo a propósito del consumo controlado y la prohibición de consumo en espacios públicos y en lugares cerrados. La gente entiende y percibe que el hábito tabáquico es un hábito nocivo. Tengo la impresión de que con marihuana está pasando lo contrario. Porque es distinto. ¿Por qué no estamos haciendo regular el consumo? Oye, Osvaldo, ¿por qué no estamos haciendo un análisis o un enjuiciamiento a la droga legal que se llama el alcohol? ¿Por qué no nos decimos, oye, ya que el alcohol es legal, ¿cómo está el Estado preparado para tomar a los alcohólicos, adictos al alcohol, para poder ayudarlo y rehabilitarlo? ¿Por qué no está la discusión? ¿Solamente porque es legal? Yo creo que en parte es por eso, pero yo quería retomar un aspecto que planteaba Guillermo. La estrategia de criminalización del consumo de droga ha producido la devastación y la violencia en la mayoría de los países del continente. Y en Chile
se viene produciendo señales preocupantes de que estamos en la misma ruta a la cual podemos desarticular las instituciones democráticas por la vía de la corrupción, por el narcofinanciamiento de campañas políticas, de partidos políticos, dirigentes sociales locales en que las poblaciones ya están siendo controlados por los carteles del microtráfico, y por lo tanto hay una situación que debiera de preocupar en el debate público. Por el otro lado, hay un incremento, yo aquí traje cifras de Paz Ciudadana, digamos, hay un incremento en la cantidad de detenidos, no sé si se podrá apreciar acá, pero desde el año 2006, en que la marihuana fue definida como droga dura, la droga dura, que no estaba, se duplicó la cantidad de detenidos, lo dice Paz Ciudadana. ¿Qué es lo que implica eso? Significa que el financiamiento a los sistemas de represión, tanto del aparato judicial como de las cárceles, se tiene que duplicar. En la misma Paz Ciudadana, si uno ve acá cómo se incrementan las cifras, tú tienes una directa relación del gasto público. Y esto es muy importante, como decían antes, para la señora Juanita. Es muy importante que la señora Juanita entienda que la criminalización del consumo lo que hace es incrementar el gasto público en medidas represivas, y no como tú planteas, que en las medidas de tratamiento y rehabilitación de los adictos. Y educación, además. Y aumenta el riesgo de relacionar a los jóvenes con drogas más tóxicas. Claro, porque te tienes que meter en un mundo criminal donde no la vas a encontrar. Claro. Oye, ¿por qué, delante lo dijiste, por qué se tiene la percepción de que la marihuana es menos dañina que el tabaco? ¿Por qué se está imponiendo esa percepción? ¿Porque está muy acorralado el tabaco? Yo creo que las campañas de educación han sido mucho más agresivas con respecto al tabaco que con respecto a la marihuana. Habitualmente cuando uno conversa con las personas tienen perfecta claridad de que el consumo de nicotina produce cáncer al pulmón, aumenta el riesgo cardiovascular y que la nicotina es una adicción. Cuando uno conversa con personas, y sobre todo cuando conversa con jóvenes, la percepción respecto de la marihuana es efectivamente aparece, ¿cierto?, en el imaginario de los jóvenes esta blandura de la marihuana, que no se condice con la realidad, que muestran los estudios, que a 10 años de consumo de cocaína habitual, alrededor de un 15% de las personas desarrolla una dependencia, se vuelve adicto, su vida se perjudica muchísimo con el consumo, entra en una relación que podríamos llamar esclavizante. Con cocaína, con marihuana, 8%. Pero vemos muchas personas que tengo que ir a la pausa. ¿Qué tema quiere tocar a la vuelta usted? El uso. Usuarios responsables de cannabis como... Guillermo, ¿qué quiere tocar usted a la vuelta? El costo. ¿Ya? ¿Yamil? Foco. Política pública de... Vamos a volver y ahora vamos a tocar ese tema, pero súper rápido porque nos va quedando poco programa. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta a la actualidad central. Usted quería decir consumo. Nosotros promovimos una campaña en Chile, Yo Firmo Cannabis, donde 17.000 ciudadanos firmaron virtualmente declarando el uso responsable de cannabis. Y otros 1.000 firmamos en notaría. Y esa campaña se está extendiendo a nivel americano, aprovechando y sincrónico con lo que está pasando en la OEA. Hay personas que reconocen y con todo lo que se pueda mejorar, pero que tienen un uso incorporado a sus proyectos vitales de cannabis. Eso es una realidad. Hoy día en Chile las estadísticas hablan de incluso hasta 1,5 millones, 1.600.000 usuarios, del cual seguramente un porcentaje tiene que tener problemas, seguramente, pero hay un porcentaje en Chile significativo de personas que utilizan. Nosotros como equipo de investigación utilizamos cannabis y otros enteógenos para potenciar las destrezas en el plano meta. O sea, hay mucha gente que está utilizando eso, y eso es algo que no se quiere y que no está incluido en el documento de la OEA. La OEA habla de los enfermos y del narcotráfico, y soslaya o muy de pasadita habla de la existencia de ciudadanos que están necesitando un respeto, y por eso nosotros hicimos el juicio, porque por ahí estamos reivindicando que hay derechos esenciales en donde uno tiene la libertad para optar qué herramientas usa para cultivar su espiritualidad, su conciencia. Eso es algo que está pendiente,
que no se ha tocado y que creo yo que es fundamental tocar porque se están violando sistemáticamente derechos humanos esenciales en Chile y en toda América. Guillermo, es un tema. Costo. El costo, yo diría, diferenciaría primero lo que es el costo de luchar contra el narcotráfico, los carteles de droga y todo lo que es el problema de la distribución, tránsito, producción, ¿no es cierto?, al consumo. Yo creo que hay un costo donde el Estado tiene que tener políticas públicas muy concretas desde el punto de vista de seguridad para poder mitigar todo eso y evitar que recibamos acá en Chile todo lo que está pasando en otros países o finalmente el crimen organizado tenga un espacio de libertad para poder actuar. Yo creo que hay un tema. Pero el otro costo es que cuando queremos sancionar o perseguir a aquellos que producen droga, en la práctica el Estado tiene una plata, digamos, definida. Pasa a ser mucho más complejo si uno empieza a mirar el tema, digamos, ¿qué pasa cuando a ti te llevan detenido? ¿Cuáles son las medidas que la Fiscalía o el sistema judicial tiene? Si vas a la cárcel, a esa persona hay que mantener en la cárcel. Pero si la quiere rehabilitar, tiene que tener, digamos, mecanismos para poder rehabilitarla y instituciones capaces de hacer eso, dentro de un concepto de Estado. Pero a su vez también, si tú quieres, digamos, seguir en términos de poder disminuir, digamos, hacer una labor educacional, tienes que hacerlo. Si lo vas a considerar un tema de salud pública, también tienes que tener recursos para eso. Entonces, ¿tiene el Estado de Chile la capacidad para poder coordinar a distintos entes que normalmente actúan en forma compartimentada o sectorial? Yo creo que hay una debilidad y el costo en consecuencia se eleva, digamos, exponencialmente porque cada uno quiere hacer lo propio, pero no hay un resultado. Y por último, cuando uno habla de costo también tiene que ser capaz de evaluar. O sea, Chile es reconocido incluso en el informe de la OEA porque ha avanzado en algunas cosas, pero también yo creo que la sociedad necesitamos saber cómo ha avanzado y cómo se hace esa evaluación. O sea, transparencia, accountability son elementos esenciales de la gobernanza que también deben aplicarse al tema de drogas. Yamil, ¿cuál era su tema? Foco. ¿Dónde está puesto el foco en la discusión? La posibilidad de una despenalización de la marihuana no resuelve el problema de la adicción, no resuelve el problema de las consecuencias negativas de las sustancias. La posibilidad de la despenalización, la discusión puesta en el tapete, yo creo que es una posibilidad para la sociedad chilena de discutir profundamente respecto del consumo, respecto de la relación de las personas con las sustancias. No da lo mismo la sustancia, pero ciertamente no da lo mismo la persona y el contexto. No es lo mismo la discusión en torno a la marihuana de universitarios o profesionales que la discusión en torno al uso de marihuana en poblaciones de niños y adolescentes, de gente en riesgo social, de personas con vulnerabilidad psiquiátrica. No da lo mismo. Osvaldo. Yo quiero hacer una conexión, porque me interesa la política pública en este tema. Primero, yo no estoy ni a favor ni en contra de la legalización. Me parece que lo que hay que discutir es regulación, y la universidad es una universidad pluralista e independiente, no es controlada por ningún grupo económico o religioso, por lo que estos temas se pueden discutir y conversar con absoluta libertad. Eso para aclarar de repente cuál puede ser una postura que me parece que es adecuada, por lo menos en lo personal, que es la regulación de este tipo de aspectos, porque no está solo asociado con las consecuencias hacia cada una de las personas que pudiera tener genéticamente o no una cierta carga a la adicción, sino que tiene que ver con nuestras instituciones democráticas, tiene que ver con los estragos que desarrolla en los barrios de Santiago o de otras ciudades del país. Entonces, en concreto, yo reviso la misma encuesta de Paz Ciudadana, dice oferta programática del SENDA, que es nuestro principal organismo de la prevención y rehabilitación en drogas. Programas de tratamiento a condenados en medio libre y en medio privativo de libertad. 450 millones de pesos. Ni $1 millón. 450 millones de pesos. Me voy a evaluar qué es lo que es el gasto de seguridad y justicia, que no está solo asociado al combate de droga, pero que está asociado, digamos, a uno de los elementos que estamos discutiendo, que es la criminalización de la droga. Por una parte, de los detenidos por droga, el 66% es por porte. Que uno podría decir que es porte para el consumo o no, no se sabe porque queda al arbitrio del juez después de terminarlo. Correcto. Porque el porte
para consumo es del 23%. Y el gasto en seguridad, y con esto termino, son 2.410.441.767 pesos. 2.400 contra 450 millones. Creo que eso habla del estado de distorsión en el cual estamos discutiendo. Víctor, tienes 20 segundos a la cámara 4. No te pases de los 20, por favor. Agradecimientos. Yo quiero agradecer a la Defensoría Pública por la postura. Nosotros hemos estado tratando de provocar alguna impregnación de una mirada distinta, y la Defensoría Pública se ha impregnado de la defensa de derechos, de la protección de derechos. Al Colegio Médico, que ha hecho un esfuerzo que no ha sido fácil, entendemos, el doctor Pari y Sergio Sánchez ahí, ellos publicaron un libro, el Colegio Médico, en donde ellos están planteando el asunto, y a un montón de ciudadanos, personas que han salido a la cara en este último tiempo, agradecerle, gente que ha estado trabajando y que ha estado dispuesto a alinearse en un proceso en donde todos estamos evolucionando hacia una comprensión más profunda de lo que es este fenómeno. Guillermo, 20 segundos, sin pasarse, estoy con la guillotina encima. Yo diría, lo primero, la necesidad de un debate informado, y para eso sería ideal que el Estado pudiese reunir cuáles son los últimos estudios que hay para que el televidente, cualquier ciudadano, pueda acceder a la visión médica, a la visión, digamos, de finanzas, de hacienda, etcétera. Pero también, digamos, entender que ese debate informado se trata de un problema de drogas que afecta a una minoría, que no es todo el país que se droga, sino que es una minoría que debe ser adecuadamente regulada y donde el Estado debe tener un rol claramente, digamos, no solamente regulador, sino que orientador muchas veces. Yamil, 20 segundos, con cara de 19. Estoy de acuerdo con lo último que expresaste, debate informado. Informar, o sea, invitar a todos los actores sociales a informarse respecto de las reales consecuencias de las drogas y cómo eso puede impactar nuestras políticas públicas. Osvaldo, 18,5 segundos. Debate informado y desideologizado. O sea, yo creo que aquí es clave de entender de que políticamente es un problema acuciante para la democracia. Segundo, que es transversal, de que aquí no es dueño un sector del país respecto del discurso político que hay en torno a esto. Y tercero, que no es una discusión moral. O sea, esto no es la moralina que va a hacernos más buenos o menos buenos si es que uno está en una u otra posición política. Señores, muchas gracias por haber estado con nosotros, a ustedes por haber participado, por habernos acompañado por la sintonía, haber participado a través de Facebook. Siempre quedamos en deuda, pero de todas maneras sus aportes son muy, muy agradecidos. Nos encontramos el próximo fin de semana acá, en Actualidad Central. Universidad Central. Independencia, pluralismo, compromiso. Presentó Actualidad Central. Discusión abierta.